Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien, al igual que su familia. Yo soy Mariana Gutiérrez y a nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del cuaderno número 5, titulado Eficiencia Energética en el Confort Térmico en Viviendas de Clima Cálido en México. En este documento se describe la relación entre el confort térmico y la salud humana, los climas predominantes en México, la evolución del consumo eléctrico en el sector residencial en los últimos 35 años, así como los procesos que determinan la necesidad de usar energía para el confort térmico. Además, se comenta sobre las medidas de regulación técnica que se han adoptado en México por la mitigación del consumo de energía, las implicaciones que han tenido tanto en la vida social como en la económica del país, y finalmente se incluyen las recomendaciones para fortalecer las acciones realizadas a la fecha. Bueno, la presentación de este cuaderno estará a cargo del maestro Odón de Buen Rodríguez, director general de la CONUE, y acompañan actores muy relevantes en el tema, quienes al final de la presentación realizarán comentarios basados en su amplio conocimiento de la eficiencia energética en el sector vivienda, para el cual me permitiré leer una breve semblanza de cada uno de ellos, e iniciaremos con la presentación de nuestro ponente. El maestro Don de Buen Rodríguez es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en energía y recursos por la Universidad en California en Berkeley. Su experiencia laboral incluye haber colaborado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad y el Laboratorio Lawrence Berkeley. De 1995 a 2003 fue director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México, CONAE. De 2003 hasta finales de 2012 fue consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de ahorro de energía y energías renovables en México y Centro y Sudamérica. Actualmente es miembro electo por asamblea y para un periodo de 3 años del Consejo de la Comisión Electrotécnica Internacional, el más importante organismo de normalización eléctrica y electrónica del mundo. Fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, de la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, mejor conocida como ALENER, y de la Red por la Transición Energética, además de haber sido miembro del Consejo del CLASP, una organización no gubernamental dedicada a la promoción de normas y etiquetado de eficiencia energética de equipos. Actualmente es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Los invitados en este panel son los siguientes. El maestro arquitecto Carlos Alejandro Carrasco Cota. Es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Los Mochis, maestro en diseño bioclimático por la UNAM y máster en desarrollo inmobiliario por la Universidad Politécnica de Madrid y el ITAM. Se ha desempeñado en distintos sectores, académicos, privado y público, en temas relacionados con el diseño de estrategias para la implementación de proyectos con estándares diferenciados de sustentabilidad y eficiencia energética de edificios en México. En 2010 coordinó el diseño y construcción de viviendas cero energía, y de 2013 a 2017 el desarrollo e implementación del programa NAMA, Mexicana de Vivienda Sustentable, desde el GIS y posteriormente desde la CONAVI, donde se formuló la estrategia de masificación del programa. Actualmente es director general de ALENER y consultor. El maestro José Luis Alba Costal. Es licenciado en Economía por la UNAM, con maestría en Políticas Públicas del ITAM. Desde 2013 labora como director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, ANFAD. De su desarrollo profesional previo destacan: director general de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, titular del área Auditoría Interna con atención especial a la cartera de investigaciones del órgano interno de control en Fonatur, coordinador de estudios de la Subprocuraduría de Verificación de Profeco y secretario técnico de comisión en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Por último, el maestro arquitecto Francisco Javier Ceballos Ochoa. Es maestro en arquitectura con especialidad en diseño bioclimático y eficiencia energética por la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitecto por la UNAM y estudios complementarios en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además de colaborar en el Infonavit, en la innovación e incorporación de nuevos elementos y tecnologías en el marco del programa Hipoteca Verde, así como en el desarrollo del sistema de evaluación de la vivienda verde, SISEVIVE Ecocasa, trabajó anteriormente como consultor independiente en proyectos de eficiencia energética en la vivienda y consultor junior en la empresa MGM Innova, desarrollando proyectos de eficiencia energética para el ámbito comercial. En el ámbito académico ha participado en investigaciones enfocadas en el sector vivienda, como
Sustainable Energy Technologies, Sustainable Energy for Houses, y es coautor del libro Habitabilidad y Política de Vivienda en México, así como de la metodología para la sustentabilidad energética de los edificios, Vivienda Net Zero Energy, entre otras actividades. Bueno, les recordamos que durante el desarrollo de esta presentación podrán ir compartiendo sus dudas en el chat, a las cuales en medida de lo posible daremos respuesta al final de la presentación. Y bueno, maestro de Buen, le cedo la palabra para que nos comente los objetivos, la relevancia y los principales temas de este valioso documento. Mariana, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Pero bueno, el propósito de mi plática de hoy, del documento, del cuaderno sobre el cual vamos a estar revisando, es que el uso de electricidad para el confort térmico en México es importante y su importancia es creciente. Para eso, en primer lugar, mostraré algunos datos de series de tiempo de largo plazo, donde evidencio esta evolución. Después referiré qué implicaciones tiene. Más adelante, qué se ha hecho en México para mitigar este crecimiento y al final, muy brevemente, hacer recomendaciones sobre qué es lo que corresponde hacer hacia adelante. La que sigue, por favor. Adelante, eso. En primer lugar, referir a la importancia del confort térmico. Alguien que viva en una zona de clima cálido, en el caso de México, 45% de usuarios de Comisión Federal de Electricidad habitan en zonas de clima cálido, húmedo, cálido o seco, y no disponer de ese confort térmico puede tener implicaciones en la salud de las personas, en su productividad. Ahora, el confort térmico es relativo. La sensación de confort térmico es distinta para un chilango como un servidor de ustedes, o para alguien que viva en las costas, en zonas más húmedas o en el propio norte del país. También hay variaciones por cuestiones de género, edad. Entonces, el asunto es relativo, pero lo que es el factor común es que donde hace calor, como le llamamos, pues en general preferimos tener algún tipo de dispositivo, desde un ventilador hasta un equipo de aire acondicionado, para amortiguar ese calor, esa temperatura que nos incomoda y que buscamos tenerlo a través de estos equipos. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Ahora, el confort térmico se logra, no, échese uno para atrás, por favor. Se logra, está determinado por tres factores. Uno es evidentemente la temperatura del aire que nos rodea. Bueno, dentro de una casa pues está determinado por la temperatura, al final de cuentas, del aire exterior. La humedad, un aire seco, uno no suda en una zona muy seca. Por otro lado, en una zona muy húmeda, la forma en que el cuerpo busca el balance es con el sudor, digamos, la alta humedad lleva a sudar, poca humedad, uno además corre el riesgo de deshidratarse porque no lo percibe el sudor, el agua que va uno soltando se evapora inmediatamente, y el otro es el movimiento del aire, por eso el uso del ventilador es un recurso para tener confort y en ciertas condiciones es suficiente para lograr el confort térmico aun cuando tengamos una temperatura o humedad alta. Adelante, por favor. Refiero ahora a la historia que yo tengo. Yo empecé a trabajar en este tema estando en Comisión Federal de Electricidad en 1985. Y desde entonces, adelante por favor, colecciono información del sector residencial. Tengo series de tiempo desde 1982 y afortunadamente sigo recibiendo información de las CFEs, información general por estado, por tarifa,
que me permite mostrar lo que voy a mostrar a continuación. El primero, pues uno puede ver en esta gráfica cómo el sector residencial pues crece en su consumo, crece en su número de usuarios. En el número de usuarios pues podemos ver que se ha multiplicado por 4 desde 1982 a la fecha, estamos hablando casi de 40 años, pero el consumo ha crecido aún más. Entonces aquí pudiéramos ver que este crecimiento, pues el consumo va más rápido que la demanda. Sin embargo, la que sigue, por favor, al desagregar el consumo de energía entre lo que son usuarios de clima templado, que son los de tarifa 1, las tarifas de CFE van de la 1 a la 1F, y la 1 es la de clima templado, las demás ya se aplica por tener algún nivel de temperatura exterior en el verano ya de calor, digamos. Y pues aquí vemos el proceso quizá más claro y el mensaje más claro de toda esta presentación. Cómo a partir de 1994 hay una separación que se vuelve dramática entre el crecimiento del consumo de energía de los que están en clima templado versus el que tienen los de zona de clima cálido, al grado de que ya para el año pasado el consumo de los de clima cálido ya era el doble de los de clima templado, aun y cuando los de clima templado son el 55% de los usuarios. Para mí esta gráfica muestra ese crecimiento de la demanda por este servicio energético que es el confort térmico en zonas de clima cálido, y que pues es ahora algo que considero yo hay que saber mitigar, porque pues simplemente tiene implicaciones que voy a mostrar en un momento. Adelante, por favor. Adelante. Precisamente el consumo de energía pues no depende nada más de que si tiene o no equipo de aire acondicionado, digamos en cada una de las viviendas. Uno es el nivel de equipamiento, puede haber lavadora de ropa, puede no haberlo, puede haber horno microondas o no haberlo. La eficiencia de los equipos, puede ser un equipo viejo, puede ser un equipo nuevo, más grande o menor, la cantidad de los ocupantes, los patrones de hábito de uso de los equipos, que eso es además muy variable, obviamente el clima de la localidad. Y para regiones de clima extremos, y otro punto también muy relevante, las características de la envolvente de la construcción. Ese es un factor determinante, lo voy a reflejar más adelante, en los niveles de las necesidades de confort térmico. Eso es uno de los retos mayores de política pública hacia adelante en este tema. Adelante, por favor. Aquí podemos ver la evolución desde 1982 a la fecha de los consumos promedio por usuario del sector residencial bajo 3 definiciones. En la línea central, la línea negra, es el consumo de promedio nacional de un usuario, que podemos ver está hoy día a ver, perdón, que tengo aquí un letrero encima, está alrededor de unos 1.700 kilowatts hora al año promedio de todos los usuarios nacionales. Pero por otro lado, está lo que ocurre en el sector, en lo que son las zonas de clima templado en tarifa 1, que es la línea de abajo, que está en un promedio ya inferior a 1, que además tuvo un crecimiento. Entonces el promedio nacional en zonas de clima templado es 1. Sin embargo, en la línea de arriba, que es la punteada roja, podemos ver cómo el consumo promedio de los usuarios en clima cálido, que es el 45% del total de usuarios, es el doble o más del doble, un poco más del doble del consumo de los que están en clima templado. Además, no tiene la misma tendencia. En el caso del clima templado, inclusive sigue tendiendo a decrecer ese consumo promedio, mientras que en las zonas de clima cálido, pues tiene inclusive una tendencia hacia arriba, aunque ha podido ser mitigado. Adelante, por favor, por precisamente el efecto
de políticas públicas, de programas que ha existido, pero fundamentalmente por la entrada en vigor de normas oficiales de eficiencia energética de la CONUE desde 1993, aunque empiezan a operar hacia finales del 96, y eso hace que el consumo promedio en zonas de clima templado haya decrecido, como lo muestra la curva, pero por otro lado tenemos el crecimiento de esta necesidad insatisfecha que se da en las zonas de clima cálido, que hace que no tengan la misma tendencia hacia abajo. La que sigue, por favor. Y esto ha hecho que el peso que tienen como uso final, como servicio energético, el confort térmico, pase de haber sido poco menos de 22% en el año 98 a representar ya más de una tercera parte del consumo total del sector residencial en México, aun cuando este uso final, servicio energético, solo lo demandan el 45% de los usuarios. Estamos ante un hecho de mucho peso. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Hay otra característica que es muy relevante hacia esta demanda de energía del sector, que es su carácter estacional, particularmente en el norte de México, donde existe ya una historia de consumo por aire acondicionado. Vemos la línea punteada negra, la más alta, y a las familias que viven en las zonas de clima cálido, en tarifa 1F, pues el verano es cuando llega la mayor facturación por sus niveles de consumo. Y llega a ser, como podemos ver aquí, en promedio 4 veces más que un consumo de lo que ocurre en el invierno. Esto está matizado más hacia abajo, tiene una demanda menor en otras regiones, quizá también por el nivel de equipamiento actual, pero simplemente esta gráfica muestra esa estacionalidad que tiene un gran peso y por eso hay una política en México, política pública de apoyar con menores tarifas en esa época del verano, cuando viene esta necesidad en el norte. Adelante. Y hay también un fenómeno, obviamente la zona norte es donde existe este fenómeno más duro, que está en tarifa 1F, pero hay un proceso de crecimiento en otras regiones, más que nada hacia el sur y las costas de México. Estas son gráficas de los consumos promedio en 2012 y en 2019, donde podemos ver que la tarifa sería la C a la E tienen un consumo mayor en 2019 respecto a lo que tenían en 2012, mientras la 1F ya hay un decrecimiento. El hecho es que en las zonas del norte, la gente pues ya ha ido integrando elementos de reducción de la necesidad de aire acondicionado, mientras que en las otras zonas el crecimiento no se detiene y va a continuar. Adelante, por favor. Precisamente hay una muestra aquí para la tarifa 1C, que tiene una gran cantidad de usuarios en esa tarifa en el Golfo de México, el Caribe y el sur de México. Otra vez son curvas entre 2012 y 2019 y podemos ver cómo aumenta el consumo de energía en los meses de verano. Entonces tenemos un fenómeno de continuo crecimiento de la necesidad de aire acondicionado, de confort térmico, que se vuelve un problema de política pública. Adelante, por favor. Y esto tiene, señalo aquí 4 implicaciones. Adelante, por favor. La primera tiene que ver con la economía familiar. Obviamente, imagínense, pues, el impacto que tiene algunos no se los digo, imagínense, lo viven. En el verano, inclusive de acuerdo a una evaluación en términos de la pobreza energética que refiere a familias que tengan que pagar más del 10% de sus ingresos de energía, pues resulta que en esa clasificación
el mayor nivel de pobreza energética se ubica en el norte de México, donde el 18% de usuarios entran en este nivel de pobreza energética. Entonces, este asunto es un asunto que llega a las familias, que tiene impacto en las familias, obviamente que tiene que ser atendido más allá, pienso yo, de simplemente aumentar el subsidio, sino actuar sobre la forma en que se construyen las casas y también los equipos que permiten tener el confort. Adelante, por favor. Adelante, por favor. En infraestructura eléctrica, no, ya es aceptado por la Secretaría de Energía desde hace años, en sus documentos referidos al desarrollo del mercado eléctrico, que el factor que determina el pico del sistema eléctrico nacional, que se da en el verano, que se da en las tardes, es precisamente la necesidad de aire acondicionado. Claro, se suma las necesidades de otros sectores, particularmente el sector comercio y servicios, pero el aire acondicionado es determinante en el pico del sistema eléctrico nacional. Adelante, por favor. Y bueno, ya lo referíamos hace un momento, el impacto que puede tener no tener un suficiente nivel de confort térmico en una vivienda, y eso afecta inevitablemente la salud y la productividad de las personas. Entonces, es importante, es necesario que lo que hagamos alrededor de esto, pues también esté atendiendo este problema, aunque debo admitir que hemos tratado de ubicar evidencias sobre este tema para México y no las tenemos, pero es claro, y yo mismo lo he sufrido yendo a zonas de clima cálido, el poderse manejar con el aire acondicionado, pues a veces salgo enfermo de no saberlo manejar, porque buscar ese equilibrio entre el manejo del aire acondicionado y el calor, pues sí, tiene un impacto en la salud, pero en general se trata de cuidar salud pública y productividad. Adelante, por favor. Adelante. Y finalmente, las finanzas públicas. Según estimado nuestro, nada más para aire acondicionado, para confort, que es más bien el uso de energía eléctrica para confort térmico en zona de clima cálido, hay un ejercicio en subsidios de cerca de 40,000 millones de pesos al año. Este es un dato de hace 3 años, y es muy relevante este gasto que va sobre presiona sobre las finanzas públicas. Adelante, por favor. Adelante. Y bueno, rápidamente, ¿qué se ha hecho en México? Pues en esto se ha trabajado desde hace muchos años, desde el origen mismo de la CONUE, hace 30 años estaba puesto en la agenda de esto. Y para esto, pues tengo que referir que son 4 los factores que determinan la necesidad o sea, que son lo que dan las ganancias de calor que hay que luego extraer por equipos de aire acondicionado. Uno es la radiación solar a través de las superficies transparentes, otro es la conducción de calor a través de las superficies opacas, otro sobre el cual no tenemos tanto control, que es el calor generado al interior del espacio, y un tercero que sí puede ser controlado a través de la construcción misma, es la infiltración de aire exterior, ya sea aire caliente o pérdida del aire frío del interior de la vivienda. Entonces, adelante, por favor. Hay aquí aquí voy a referir nada más a lo que hemos hecho en la CONUE, pero bueno, ¿cómo se reduce el consumo de electricidad para confort térmico? Uno es limitando las ganancias de calor, referíamos a lo que es la radiación solar y la conducción a través del envolvente, el usar equipos más eficientes, el dimensionarlos adecuadamente y el utilizarlos con inteligencia. O sea, se trata de no desperdiciar energía, aunque yo estoy seguro de que en México la gente, por lo que cuesta, es muy consciente en ese sentido,
y quizá esa no sea una acción tan urgente. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Entonces, en el conjunto de acciones que ha tenido la CONUE a través de los años, está en primer lugar el tener normas para equipos de aire acondicionado. Aquí tenemos ya 4 normas, equipos de ventana, central, split y ahora split inverter. Hoy día los sistemas de tipo dividido inverter son los más eficientes y de alguna manera con estas acciones, además ya estamos hablando de cientos de miles de esos equipos que se venden al año, pues está llevando a que el crecimiento de la demanda, cuando menos por lo que se refiere a los equipos que se están comprando, no sea tan grande. Además, tenemos identificado que en las zonas donde está mayor el crecimiento, ya lo que la población compra son equipos tipo split, que son más eficientes que los equipos de tipo ventana. Además, añado que a esto viene asociada una preocupación de los refrigerantes en relación a las emisiones de gases de efecto de ozono, donde ya los equipos en México están limitados en ese tipo de gases. Adelante, por favor. Adelante, por favor. La otra línea de acciones tiene que ver con los elementos del envolvente. Una norma muy importante es la que se refiere a aislantes térmicos para edificaciones, que nos permite más que nada caracterizarlos. O sea, el que existe esta norma per se no asegura ninguna reducción, pero su caracterización permite que se pueda diseñar adecuadamente las edificaciones. Lo mismo que la norma para características térmicas y ópticas del vidrio, otro elemento importantísimo en las posibilidades de ganancia de calor, que además, pues hoy en México hay 2 fabricantes importantes de este tipo, igual que de aislamientos térmicos, que pueden contribuir o contribuyen ya a esta reducción de las necesidades de confort térmico en vivienda. Adelante, por favor. Y finalmente, lo que está en el centro, digamos, de las acciones para reducir el crecimiento, para mitigar el crecimiento de la necesidad de sistemas de confort térmico, de energía para confort térmico en la vivienda, que es la NOM 020 ENER. Es una norma que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, entró en vigor en 2011, ha tenido ajustes en el tiempo. En los últimos años ha habido un proceso de trabajo conjunto con la Canadevi, con la CONAVI, con Infonavit, tratando de ajustarla. Se ha hecho un ajuste sobre la norma en relación a su alcance. Se han hecho estudios detallados sobre formas de construcción actuales, donde pues sí se ha identificado, por ejemplo, que una forma de construcción predominante, que es con el uso de concreto, implica que cumplir con esta norma, que es de tiene un edificio de referencia y hay tratar de buscar equilibrar ese edificio de referencia con el edificio real, pues permite digamos, reducir el consumo de energía. Adelante, por favor. Y bueno, tratando de buscar una definición del impacto de esta norma, se hizo un estudio hace un par de años comparando estas edificaciones de concreto, que no son la única forma de construir, pero que sí lleva a tener la necesidad para cumplir con la NOM de añadirle elementos como el aislamiento térmico. Entonces, el cumplimiento de la NOM sobre una vivienda de concreto, pues sí es más cara que no teniéndola. Y hemos hecho estimaciones para viviendas de distintos tamaños, llegando a representar el cumplimiento de la NOM hasta 27,000 pesos. Pero esto, digamos, sobre esa lógica. Algo que hemos descubierto es que precisamente la aplicación para vivienda unifamiliar de la Vigueta y Bovedilla
reduce inclusive hasta la posibilidad de un costo negativo del cumplimiento de la NOM, ya que la billete de bovedilla permite integrar lo que es el aislamiento térmico al techo, que es la principal área de ganancia térmica. Y bueno, estas estimaciones de este estudio, aplicándolo al universo de lo que se construía al año, entonces cerca de 500,000 viviendas, se estiman 132,000 viviendas su aplicación, y podría tener el forzarlo, el apoyar su desarrollo, podría tener una reducción de las necesidades de subsidio por cerca de 400 millones de pesos al año. Adelante. Adelante. Y con esto termino, precisamente. Adelante. Precisamente, ¿qué es lo que sigue? Bueno, tenemos los elementos de las normas. En el caso de la NOM 020, a pesar de haber tenido un esfuerzo de colaboración, inclusive con los desarrolladores de vivienda, hemos buscado autoridades locales para que lo integren a su reglamento de construcción. Yo creo que a final de cuentas tiene que ser un trabajo local, de una definición local en ese amplio fracción del territorio que tiene esta cuestión del clima cálido, y ahora con cambio climático esto puede inclusive incrementar las zonas donde se requiere uso de energía para confort térmico en zonas de clima cálido. Entonces los reglamentos de construcción en vivienda tienen que ser ajustados a esta realidad para reducir, mitigar ese crecimiento de las necesidades de confort térmico. Segundo, pues seguir en la actualización y fortalecimiento de las NOM de equipos. En ese sentido, las equipos es un sistema muy robusto, pero sin embargo, donde está complicado, especialmente en la norma de envolvente, que tiene que ser, a final de cuentas, integrada a los reglamentos de construcción, y la Constitución mexicana otorga a los municipios la facultad de definir eso. Entonces, es a través de ese convencimiento a los municipios del valor de la integración de estos elementos a su reglamento de construcción que esto podrá avanzar. Y finalmente, pues sí hay, con la actualización de la normalización de equipos, hay un enorme potencial de ajuste, aunque también hay un enorme potencial en la modificación de las viviendas, de la envolvente vivienda. Precisamente el principal programa que ha hecho esto, que es, bueno, son dos. Uno es el del FIPATERM Mexicali, más de 100,000 techos aislados con resultados fehacientes. También la hipoteca verde, pero sobre este tema nos hablará Paco Ceballos. Y bueno, y finalmente está la cuestión de los equipos, de tener algún tipo de promoción. Además, es rentable esta modificación para modernizar equipamiento y poder tener un uso menor de electricidad para confort térmico en zonas de clima cálido en México. Y con eso termino mi presentación. Obviamente estamos disponibles para las preguntas. Mariana, tienes la... Bueno, muchas gracias, maestro de Buen, por su excelente presentación. Ahora daremos inicio entonces a los comentarios por parte de nuestros invitados. Cada uno tendrá un máximo de 10 minutos y les cedo la palabra al maestro Carrasco. Ok, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, maestro de Buen, José Alberto López, por ahí nos está apoyando también. A mis colegas, Francisco Ceballos y José Luis, gracias, un saludo y bueno, pues gracias por la invitación también a participar aquí en el webinar. Pues excelente información, maestro de Buen. Gracias por compartirla, y creemos desde la ALENER, bueno, que la CONUE ha sido un actor fundamental en el desarrollo y el progreso que ha tenido el tema, pues hasta hoy, ¿no? Si nos vamos un poquito para tratar
complementar o ampliar un poco los datos. Desde 2010 a 2017 a nivel mundial se ha incrementado el uso de aire acondicionado en un 20%. Solamente en ese fragmento de tiempo, en esos 7 años, se incrementó solo el 20%. Y si analizamos también las gráficas, si nos vamos allá a la bibliografía de instituciones como la Agencia Internacional de Energía, donde vemos que a nivel global, los consumos de calefacción van disminuyendo en relación a los consumos de aire acondicionado, lo cual habla quizá de una posición mucho más desfavorable en términos también de cambio climático, ¿no? Sabemos que esto está vinculado también con el uso del aire acondicionado, al igual que pues quizá el fácil acceso que hoy en día tenemos para comprar un equipo, ya sea nuevo o usado y de cualquier tecnología o de cualquier eficiencia. Y esto también se vincula a otro aspecto que hoy en día está muy en boga, muy de moda, que es el tema de la pandemia o el tema de la salud, la contingencia sanitaria, ¿no? Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues la calidad del aire al interior de las viviendas, al interior de los espacios que nosotros habitamos o que usamos, pues es uno de los factores de mayores de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a vincular un tema económico con un tema de cambio climático, con un tema de salud, pues vamos a poder empezar a visualizar el tema del confort como una situación que debería ser prioritaria, ¿no? En nuestro país y en cualquier otro país. Sobre todo, pues bueno, en lugares donde las temperaturas son extremas, como los climas cálidos extremos, en donde cerca del 80% de las viviendas tienen aire acondicionado de algún tipo de tecnología, ¿no? Obviamente, esto está en función del rango de ingresos, pero bueno, en algunos lugares llega a tener este nivel, ¿no? Y de acuerdo también a la información de INEGI, donde vemos que cerca de la mitad de las viviendas en climas cálidos tienen aire acondicionado. Entonces, es un tema importante, es un tema que nosotros hemos visualizado como algo no menor y que si empezamos a verlo desde otra perspectiva, podríamos entonces visualizar por ahí algunos beneficios potenciales. Hoy en día coincido con usted tremendamente que tenemos normas, tenemos una infraestructura normativa y certificadora para equipos, tenemos también algunos quizá programas del lado del sector público, de la federación, que han puesto el tema en la mesa en diferentes ocasiones y que se han tenido avances al respecto, ¿no? Pero también tras esta discusión se han visualizado estas oportunidades para poder masificar estos programas, para poder implementar de una mejor manera las normas, para poder hacerle llegar a la gente de una forma efectiva el mensaje de la importancia que tiene el atender a través de un buen diseño o una buena rehabilitación sus viviendas y un buen equipamiento, como lo comentó, ¿no? Entonces, hay un potencial de mitigación que tenemos súper interesante, que va desde un 30% de ahorro de energía en viviendas tras cumplir con las normas de envolventes y pues en consecuencia esto incide de forma directa en el confort térmico. Sabemos que en lugares donde hay muchísima humedad, donde hay muchísimo calor, pues las viviendas luego sufren estas consecuencias y después nosotros, ¿no? Nos enfermamos, nos dan alergias, a veces hasta preferimos estar fuera de nuestras casas, yéndonos a una plaza comercial que tenga aire acondicionado o simplemente estar afuera a la sombra de un árbol, etcétera, antes que estar dentro de nuestras viviendas. Y esto, pues,
indirectamente empieza a generar también otro tipo de efectos, ¿no? Quizá negativos en algunos casos, ¿no? Pero tenemos que concentrarnos en que hay mucho avance, que tenemos tecnologías, que tenemos sistemas constructivos para poder atender esta necesidad de mejorar los espacios donde estamos habitando, de mejorar nuestras viviendas a través, pues, de las ventanas, de los muros, de las losas, de nuestras puertas, ¿verdad? De los acabados con los que las utilizamos, perdón, de los acabados con los que cuenta. Cada uno de estos elementos o de sistemas ofrecen beneficios diferentes a la vivienda y en consecuencia pues también a nuestro bienestar, ¿no? Eh, Obviamente tras generar un cambio en nuestras casas para ahorrar energía e incrementar el confort, también estamos generando un beneficio ambiental. Y este beneficio ambiental trae en consecuencia también un beneficio económico no solamente para los habitantes, ¿no? Sino también para el país. El país está gastando miles de millones de pesos en subsidio eléctrico al sector residencial y si empleamos un programa de mejoramiento o un programa de diseñar de una forma distinta las viviendas y de emplear técnicas adaptadas al clima, técnicas de diseño bioclimático, técnicas también de equipamiento para que estas viviendas puedan funcionar mejor, pues vamos a tener también por ahí un brazo de reactivación económica, ¿no? Entonces hay diferentes oportunidades que quizá no se están visualizando del todo en nuestro sector y por la población, digamos, que, que tienen este gran potencial de atacar del lado de la salud, de atacar el lado de la economía, de resolver o aportar una parte del tema ambiental. Y pues, ¿cómo avanzar? Primero, pues tenemos que entender estos beneficios, tratar de diseñar un plan general, un plan de nación que atienda estas necesidades que son pues, bastante importantes, ¿no? Entender el potencial y pues trazar una ruta. Obviamente el trabajo con los municipios, con los gobiernos locales que ya se ha estado haciendo en algunos casos, nos ha dejado bastantes buenas experiencias, ¿no? Pero también nos hemos topado con varias barreras al llegar a los municipios. Y es que hace falta también desarrollar algunas capacidades, generar también información un poco más clara quizá para tanto técnica como a nivel público u operativa de los programas, de cómo remodelar tu casa, de cómo generar una rehabilitación que ayude a mejorar la habitabilidad de tu vivienda, ¿no? Maestro Carrasco, le quedan 2 minutos. Pues, gracias, Mariana. Algo más que me gustaría comentar, pues, que parte de esto está en la suma de los esfuerzos, ¿no? En generar alianzas clave, ¿no? Con la academia, con el sector privado, con el sector público, con los organismos de apoyo, de cooperación, etcétera. Creo que por ahí también está algo que se podría explorar. Y eso sería por este momento mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro Carrasco. Ahora cederé la palabra al maestro Alba. Sí, bueno, ahí ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Antes que todo, agradecer a CONUE la oportunidad de participar en este espacio y también a mis compañeros Carlos Alejandro y Francisco Ceballos, y obviamente a todos los que nos están regalando un espacio para escuchar comentario sobre la presentación, que de entrada lo que diría es una presentación muy valiosa en términos no solo de su contenido, sino en términos también de que CONUE ha tenido la visión desde hace algunos años de
mostrar los beneficios que tienen para la vivienda y para el país las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. Y eso a nosotros como fabricantes de aparatos domésticos nos da muy buen escenario para poner en la mesa el tema de la calidad de vida de los hogares y que el esfuerzo que hace la industria, los fabricantes, por esta constante innovación de tecnologías, también tenga en el horizonte, como lo ha tenido desde el origen de la CONAE, hoy CONUE, el tema de la eficiencia energética en prácticamente todos los aparatos electrodomésticos. De hecho, dos de los productos estelares, digamos, por decirlo coloquialmente, con los que inicia esta política de normalización la CONAE, hoy CONUE, justamente son los refrigeradores y también los aires acondicionados. Hoy podemos jactarnos de que tenemos la mejor tecnología en el mercado, estamos viviendo una transición energética en los hogares que sin duda en la coyuntura actual tendríamos que reforzar. Yo empezaría por celebrar el cómo se presenta, resalto el tema de calidad de vida. Los aires acondicionados, para quienes hemos tenido oportunidad de vivir en lugares calurosos, no son un tema solo de confort, también son un tema de salud y también son un tema de productividad. Y también son un tema que tenemos que relacionar para entender su penetración y su consumo con la socioeconomía que tiene este país. Les comparto un par de datos. Si bien es cierto que el 14% de las 34.7 millones de viviendas que hay en el país cuentan con aire acondicionado, también es cierto que la mayoría de estas casas, de estos hogares, se ubican en el noroeste del país, que son regiones, estoy hablando de Sinaloa, estoy hablando obviamente de Baja California, estoy hablando de Nuevo León, estos estados que también se caracterizan por un mejor poder adquisitivo. Y ahí es donde tenemos mejor equipamiento en las casas, ¿sí? Sea por el calor mismo, pero también tenemos otros estados, pensando en el Golfo de México, donde no tienen la penetración suficiente de los aires, entre otras razones, por ejemplo, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, donde no tienen la penetración que quisiéramos, principalmente, o entre otras cosas, por la capacidad económica que tenemos en esos estados. Tampoco es casual que en esos estados, por ejemplo, Veracruz, más del 80% de las viviendas sí tienen ventiladores domésticos, ¿sí? Y digamos, esos son parte de los contrastes. El tema principal en la mesa sería, sí hemos visto como industria y hemos tenido la oportunidad de trabajar muy estrechamente con el equipo de CONUE en respetar el liderazgo que tiene de las normas de eficiencia energética y como lo compartía en su documento el ingeniero De Buen, las normas son el instrumento que nos ha permitido apalancar la tecnología con un parámetro de eficiencia energética que tenemos que seguir insistiendo para que sea una variable más importante en la toma de decisiones de los consumidores para atender su mejor condición de vida, tener un mejor confort, salud, ¿sí? Y también tener un mejor equipamiento en sus casas. Les doy otros datos para compartir con todos. Para nosotros, uno de los equipos más usados en la vivienda de aires acondicionados es justamente el mini split. Tuvimos oportunidad de trabajar con CONUE, la norma 026, que regula la eficiencia energética del mini split, del inverter. Y eso nos fue muy útil para el mercado mexicano. Uno, está con parámetros de eficiencia incluso superiores a los de nuestros socios comerciales como Estados Unidos. Dos, necesitábamos
que se regularan esos equipos para tener la certidumbre, la certeza legal de que no iba a haber engaños a la gente, y hoy podemos decir que un mini split inverter es el que define la norma, es el que tiene la gente en el mercado, y esos equipos, como lo indica el ingeniero de Buena en su documento, nos traen ahorros de entre el 40 y el 60% si sustituimos un equipo de aire acondicionado viejito en las casas. Estamos hablando de el bolsillo de la gente en las zonas donde más pagan por el consumo de energía eléctrica. Y eso es lo que nos permite también que incentivemos una cultura de sustitución de equipos, porque ya puede ser rentable cambiar un equipo viejito por un inverter y que eso tenga un beneficio también en la reducción del subsidio del gobierno, también que tenga un menor consumo de energía eléctrica, que eso nos sirve como país, y también que la gente en lo que paga bimestralmente reduzca tanto como sea posible o sea rentable la compra de un mejor equipamiento de su vivienda. Los equipos inverter, para tener unas referencias, por ejemplo, hacia 2012 representaban solo el 6% de los aires acondicionados domésticos que comercializábamos en México. Este año 2020, gracias justo a la norma 026, que data de 2016, este año ya estamos previendo que más del 50% de la oferta de equipos en el mercado doméstico son equipos inverter. Y eso es muy relevante, por ejemplo, con lo que nos hacía favor de comentarnos Alejandro, para masificar los equipos y que eso nos permita también que sean más accesibles en precio para la gente. Entonces, digamos, ese contexto creo que es relevante para resaltar la importancia de las normas de eficiencia energética que trabaja CONUE, y resaltar también la utilidad de que estos espacios y estos documentos que viene haciendo de unos años para acá CONUE permiten sensibilizar de los beneficios que tienen estos productos y de que sean regulados con una norma de eficiencia energética. Yo pasaría, si me lo permiten, también a resaltar otro aspecto. Hace quizá 6 meses, prácticamente todos los que estamos ahorita en esta webinar, creo que no nos imaginábamos estar hoy en estas condiciones con motivos de la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria también ha puesto en la mesa 2 temas. Uno, la necesidad de identificar como esenciales los electrodomésticos. La cadena de frío hoy es esencial, tal como la decretó y la declaró el Ejecutivo Federal a finales de marzo. También hace el 14-15 de mayo lo hizo con la construcción, y estas 2 variables van muy de la mano también con el tema que abordamos hoy. Maestro de Alba, le queda 1 minuto. Sí, gracias. ¿En qué sentido? Es viable y es pertinente una política contracíclica que se focalice en el bienestar de la gente para sustituir equipos, ¿sí?, para beneficio de los hogares, reduciendo el consumo de energía de esos hogares, y que también eso tenga beneficios en el erario público. Y eso además incentivaría hoy la economía, que es una de las variables más relevantes que necesitamos empoderar como país para poder salir adelante de la recesión económica que estamos viviendo. No México, es un tema global, pero que tenemos que encontrar también la manera de salir adelante. Yo si gustan, hasta ahí tendría mis comentarios.
y reitero mucho el agradecimiento y la visión de CONUE, porque sí es muy relevante el tema de eficiencia energética en la vivienda y obviamente del equipamiento de la vivienda del país. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, maestro Alba. Por último, cederé la palabra al maestro Ceballos. Muchas gracias, Erika. Y bueno, pues agradecer primero al ingeniero de Buen por la invitación, por siempre estar también muy atento a estos temas y con el interés también de abrir estos debates, pues creo que ayudan mucho al avance y a la coordinación también con otros actores. En este sentido, pues también le mando un abrazo grande a mi compañero Carlos Carrasco y al licenciado Alba, José Luis Alba, que pues también ya nos hemos encontrado en esto de la eficiencia energética en la vivienda. Pues yo empezaría resaltando primero la importancia de la normalización y de la certificación de equipos eficientes. Como ya lo dijo el ingeniero, pues este esfuerzo que empezó desde 1990 más o menos con la CONAE, ahora CONUE, y pues que sí tiene, o bueno, vemos que ha tenido un impacto muy favorable, digo, entendiendo esto como que pues la demanda de energía obviamente va a crecer y se encuentra en función del crecimiento de población, o sea, entre más hogares tengamos y entre estos hogares demanden todavía más tecnologías para satisfacer sus necesidades de climatización, de iluminación, de cocción de alimentos, pues todo esto repercute en que haya una mayor demanda de energía en el sector vivienda. Y si lo pensamos, pues las ciudades, prácticamente la columna vertebral, es la vivienda un factor muy importante, aunque no es aunque más o menos en el consumo total de la energía en el país, el sector vivienda representa el 14%, no es menor este consumo y sobre todo cuando ya se traslada al impacto que tiene en la economía de los hogares. En ese sentido, pues también hay diferencias no podemos ver esto como un problema homologado en el país, digo, sabemos que el país tiene diferencias tanto culturales, de hábitos, incluso pues por el nivel de ingreso tal vez las más marcadas, pero en este caso, en el caso de la energía, sobre todo las condiciones climáticas ha sido lo que ha sido el factor preponderante para marcar esas diferencias. O sea, voy a recitar un poco algunos datos del estudio. O sea, mientras en el clima cálido ha crecido 6 veces esta demanda desde 1982, en el templado se mantiene, ha crecido 3.2 veces. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que mientras se siguen satisfaciendo, se incrementa el consumo, pero también las medidas de eficiencia energética por los aparatos lo han ayudado a atenuar, más personas han estado incorporando aparatos o han adquirido aparatos para climatizar o para satisfacer el confort térmico. Y otra vez, qué bueno que que este documento justo empieza con la relevancia del confort térmico en la vivienda, que es algo que muy difícilmente podemos relacionar directamente a la construcción o a la arquitectura o a la energía. Cuando tenemos calor, pues la experiencia pues es bueno, pues voy a prender la ventana, voy a abrir la ventana, voy a prender un ventilador y en el mejor de los casos voy a comprar un aire acondicionado. Esto también me lleva a otro punto muy importante o una hipótesis que se podría abrir, un estudio completo que se podría abrir, tomando en cuenta que, por ejemplo, mientras que el consumo en los climas extremos o en las tarifas de clima extremo, que son las tarifas 1F y 1D, que corresponden al Mexicali y Hermosillo, y toda la zona norte del país, que sabemos que tiene unas temperaturas extremas donde se puede llegar a alcanzar hasta 50 grados, mientras que en las temperaturas o en los climas cálidos tropicales, donde la temperatura cálida es estacional, o sea, quiere decir que en invierno llegamos a tener temperaturas que llegan al confort o que llegan a ser estables, mientras que en el verano sí se disparan. Lo que vemos en este estudio es que mientras en los climas cálidos extremos se redujo el consumo pues, por el impacto de las normas de eficiencia energética, en los otros climas cálidos, en los tropicales, se aumentó.
¿Esto por qué? Y esto también lo llevo a otro estudio que hicimos con la CONUE y GIZ, donde pues vemos que entre la familia vaya satisfaciendo sus necesidades y vaya teniendo también un mayor ingreso y pueda destinar una parte de su ingreso a comprar un aire acondicionado, esto representa que inmediatamente este consumo se traslade a una necesidad que antes no tenía y también pues a una carga monetaria para la familia. Creo que en este estudio no lo toca, en otro estudio sí, de la CONUE sí lo toca, muy importante es el concepto de pobreza energética. Entendiendo la pobreza energética con 3 factores. 1, el nivel de ingreso de la familia. 2, el gasto de la energía. Y 3, la calidad de la vivienda. Entendiendo la vivienda y, bueno, en los primeros 2 puntos me voy a referir que pues, las condiciones económicas de la familia pues, están más allá de lo que podemos hacer los que nos dedicamos a la política pública de vivienda. Depende de otros factores y pues tenemos a veces que tomar en cuenta esa restricción presupuestal. En el gasto de energía, pues, están las políticas públicas para la eficiencia energética de los equipos que ya vimos que son exitosas, y por otro lado, pues la política hacendaria para inyectar subsidios a la electricidad, donde vemos que pues si esto continúa creciendo, si la demanda de energía continúa creciendo, pues los 40,000 millones actualmente que son demandados para justamente solventar esa desigualdad, pues en el futuro esto se va a volver insostenible. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bueno, del lado de los que nos dedicamos justo a promover la eficiencia energética desde temas de política de vivienda, pues centrarnos en la calidad. Y la calidad en la vivienda hay que entenderla no como la vivienda nada más como 4 paredes, o sea, su parte física. La vivienda actualmente es un ente, una forma integral que no solo considera a las paredes, sino también al equipamiento. Es un ente vivo que prácticamente va a tener un ciclo de vida en el que va a demandar energía y en el que también esa energía se debe de consumir eficientemente. En este punto, ¿qué estamos haciendo desde Infonavit? Desde Infonavit, bueno, desde el 2000, bueno, si nos vamos mucho más atrás, casi desde 1980, se habían comenzado algunas acciones un poco aisladas, las cuales más detonan ya en un programa muy fortalecido que tiene que tiene el propósito de integrar tecnologías eficientes a la velocidad también en el que se pueden otorgar créditos de vivienda. Sabemos que más o menos hay un déficit de vivienda muy importante en el país, pero también tenemos instituciones que respaldan que intentan abatir ese déficit por medio del otorgamiento de créditos, por medio del otorgamiento de subsidios, y una parte en Infonavit, pues fue el desarrollo de ese mecanismo para incorporar tecnologías eficientes, o sea, que las casas de entrada ya sean eficientes y no provocar que las personas puedan comprar aparatos ineficientes en un mercado de segunda mano o un mercado negro, que a veces eso repercute a la larga en su economía porque son equipos que son ineficientes, van a consumir más energía y pues esto lo único que va a pasar es que al final terminen pagando más por esa energía y sustituyendo o sacrificando alguna otra necesidad que tengan. O sea, otra vez el término de pobreza energética. En ese punto, ¿cómo se concibió Hipoteca Verde? Hipoteca Verde, pues es un programa que masifica tecnologías o incorpora tecnologías de una manera muy sencilla, o sea, más o menos direccionando las tecnologías que son adecuadas para cada bioclima. En este sentido, desde el nacimiento del programa, se han considerado las tecnologías de envolvente térmica para los climas cálidos. Cuando me refiero a las tecnologías de envolvente térmica, se considera que al menos se puede financiar al menos un muro y el techo, que el techo es en la geometría, pues el techo es de las partes que más ganancia de calor tiene en la vivienda, o sea, donde más se transmite calor al interior de la vivienda. Al menos desde Infonavit se promueve su financiamiento y desde el 2011, pues prácticamente todas las créditos de Hipoteca Verde, bueno, créditos del instituto, nacen con esta, ¿cómo se llama? Con esta iniciativa. También un cambio muy importante que se hizo, o sea, ahorita es obligatorio para toda vivienda nueva que considere el aislamiento térmico. ¿Y por qué es muy importante? Esto lo respaldo, por ejemplo, con una encuesta que hizo INEGI a solicitud de la CONUE también,
sobre el consumo de los hogares, sobre el consumo de energía de los hogares, donde dice que actualmente 85% de las viviendas en clima cálido extremo no tienen aislamiento. Y al menos en el clima tropical, 1.5 cuentan con aislamiento. O sea, es increíble el déficit en términos de calidad de vivienda que se tiene y que no se esté viendo este problema de una manera ligada. O sea, en el término de que pues le pega a la economía familiar, le pega al confort y a la salud de los habitantes, pero también un tema hacendario en el que se tienen que destinar recursos para subsidiar electricidad y también para que las familias puedan pagarlo. O sea, es un tema que toca varias vertientes y pues esto también se respalda con por ejemplo, 48% de las viviendas actualmente cuentan con aire acondicionado, de los cuales 40% de estos equipos son mini splits, 28% son ventana y al menos 16% de los equipos son tipo inverter. El tipo inverter, que ya lo explicó muy bien el licenciado José Luis Alba, es la última tecnología en estos equipos que permite un uso más eficiente de la energía en temas de climatización. Bueno, más o menos desde hace 6 o 5 años, en Hipoteca Verde únicamente se financian equipos tipo inverter. Maestro Entonces, Ceballos, ¿sí? le quedan 2 minutos, 1 minuto. Perfecto. Pues bueno, yo cerraría únicamente con este tema de que nosotros también estamos centrándonos ya también integral con el desarrollo de la herramienta Sí se Vive. La herramienta Sí se Vive actualmente van 337,000 viviendas evaluadas, de las cuales 65% al menos en teoría, o sea, en esta evaluación teórica que nosotros hacemos, cumplen con la 020. Esto quiere decir que también es necesario migrar de esta parte de financiar únicamente tecnologías eficientes, o sea, de incorporar tecnologías eficientes, a también concebir a esta parte de la vivienda, a la parte que interactúa con el ambiente, con las temperaturas extremas, como calidad. Entonces vamos a tener una calidad integral de la vivienda que va a repercutir en lo económico, en el país y sobre todo pues en la calidad de vida de sus habitantes, que es el tema central de este punto, creo. Muchas gracias, creo que concluí ahí. Ok, pues muchas gracias por sus comentarios. Ahora pasaremos a la parte de las preguntas que hemos recibido durante el desarrollo de la presentación. ¿Quién quiera contestar? Bueno, la primera pregunta sería, ¿existen programas nacionales de intercambio de tecnologías menos eficientes por más eficientes? Se refieren a los acondicionadores de aire. ¿Y qué se pueden hacer con los equipos viejos cuando se cambian? Si existe algún plan de manejo para estos residuos. Hola, habla Don de Buen. Sí existe un programa, precisamente el de FIPATERM en Mexicali, también lo hace el FIDE de cambio de equipos, inclusive creo que sigue vivo un programa específico de FIDE con CONAVI para este financiamiento de cambio de equipos, y entiendo que incluye el manejo del residuos, pero sí existe una operación, cuando menos esos dos. También está, como refería el maestro Francisco Ceballos, de lo que hace la Hipoteca Verde. Entonces, sí existen hoy día en funcionamiento programas que apoyan con financiamiento el cambio de equipos de aire acondicionado. Ok, entonces la siguiente pregunta sería, con referencia a la NOM 020 NER 2011, ¿qué autoridad es la que verifica que se cumpla esta norma? Pues aquí dependemos del sistema de evaluación de la conformidad de acuerdo a la ley, y lo hacemos a través de unidades de verificación que tienen la facultad de revisar los diseños y revisar el sitio, cómo se están construyendo, y es a partir del dictamen que ellos expiden que se verifica que cumpla o no. Lo ideal es que esto fuese integrado en los procesos de permisos de construcción y que fuese una parte del proceso local, pero está establecido en la ley cómo se hace cumplir. A final de cuentas, la autoridad es la CONUE. Ok,
y en este mismo tema, ¿cuál es el reto principal para ajustar los reglamentos de construcción a nivel local? Bueno, aquí me gustaría que también contestaran mis colegas, pero lo clave es que los actores locales estén convencidos de su valor. El problema es que el, ah, el integrar nuevas prácticas de construcción traen un costo adicional e inclusive hay una, digamos, práctica de la industria de construcción local que puede estar asociada precisamente a la construcción con concreto y pasar a un sistema más moderno puede implicar pérdida de gastos ya hechos en la tecnología de construcción y hay una transición que es costosa y puede haber en ese sentido resistencia. Pero yo creo que finalmente es un trabajo local donde las autoridades locales reconocen la importancia de tener una política alrededor de la necesidad de confort de la población, además asociada hoy día al tema de cambio climático. Sabemos todos que las temperaturas planetarias están en crecimiento y tenemos que construir en esa visión de futuro. Entonces, yo creo que parte de un interés de los alcaldes y las autoridades locales, pero no sé qué opinan mis colegas. Pues tomo la palabra, ingeniero. Creo que el tema, bueno, ahorita pues, o si se revisa la construcción o los términos de la calidad de la vivienda, actualmente se supereditan a los reglamentos de construcción y eso se encuentra dentro de las facultades municipales, o sea, eso se encuentra incluso dentro de la propia Constitución que le da estas facultades al municipio para marcar esas directrices. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues también romper muchos tabúes, como bien dice el ingeniero, en el que pues se piense que esto puede romper la asequibilidad de la vivienda, en el que es difícil, en que es demasiado tecnificado, en que es un problema secundario. Y creo que incluso desde estos debates en el que ponen en el centro la calidad del habitante, hasta cifras de la importancia que tiene este tema en el, pues para temas hacendarios, o sea, para temas de destinar recursos públicos, cómo se consume la energía, y para nosotros en Infonavit, para continuar también apoyando todas estas acciones, y pues también para tener mucha estadística y también confrontar con ello a quienes también no están de acuerdo en este tema. O sea, ya lo decía, de las viviendas que estamos evaluando, que las viviendas que actualmente evaluamos más o menos es un programa voluntario, o sea, voluntario me refiero porque sí tenemos acciones para impulsarlo a través de la industria, pero que la mayoría no se vincula todavía a un programa o una obligación de crédito. Tenemos suficiente estadística para decir que sin querer ya lo están haciendo. Entonces, un poco es ir convenciendo también a estas autoridades locales y que las autoridades locales también vean el interés de la importancia en su política pública para ofrecer salud, para ofrecer una mejor vivienda, para ofrecer un mejor desarrollo urbano. Creo que es un tema que desde la federación y pues también liderado por la CONUE, poco a poco hemos puesto en el debate en el sector. Bueno, entonces la siguiente pregunta, igual en el mismo tema, respecto a los nuevos materiales para la construcción, ¿qué tan viable hacen los nuevos proyectos de vivienda? Y respecto a la vivienda que ya existe, ¿qué se puede realizar? Eso creo que es una buena pregunta para Alejandro Carrasco. Gracias, maestro. Bueno, es una gran pregunta. Creo que desde ya hace varios años ubicamos, ¿qué será? Desde hace como unos 15 años o quizá más, la instalación de algunos programas que han apoyado la aplicación de nuevos materiales o nuevos sistemas constructivos. La verdad es que no hay un gran problema, ¿no? en la aplicación de este tipo de tecnologías porque forman parte a veces hasta de nuestra vida cotidiana, ¿no? Programas como ASIF y PATERM, o el programa de subsidios que había en la CONAVI, el programa de hipoteca verde, o el programa de Si se vive en Ameco Casa, son ejemplos de programas que de alguna manera han fomentado la eficiencia energética y el confort en las viviendas
a pesar de que, bueno, en algunas ocasiones pues no se haya mostrado tan relevante el tema del confort, o sea, no se haya generado algunos indicadores más allá, ¿no? Sino más bien se han ido más sobre el tema del ahorro de dinero por la disminución de los consumos de energía, o también en temas de disminución de CO2. Pero pues hoy en día hay proveeduría de sistemas de aislamiento para prácticamente todo el país, ¿no? En cada una de las ciudades pequeñas, medianas y grandes, pues hay proveedores, hay soluciones. Ahora, el aislamiento es una de las medidas, ¿no? También el proyecto tiene que nacer desde un enfoque sustentable, desde una perspectiva sistémica en donde se aborde el tema del consumo de energía, desde la orientación, desde la ventilación, desde la iluminación natural, desde también la forma en cómo están dispuestos arquitectónicamente los espacios, y después empezamos a ver los sistemas constructivos, qué tipo de rendimiento nos van a dar cada uno de estos sistemas que hay en el mercado, ¿no? Es como cuando nosotros nos vamos a la playa o nos vamos a la montaña. Ahora no, porque estamos en confinamiento, pero nos vestimos diferente cuando vamos a estos escenarios donde hay temperaturas distintas o condiciones climáticas distintas. Bueno, pues los edificios también tienen que estar diseñados así. Y por el lado de las tecnologías y la solución constructiva, creo que hay bastante tela de donde cortar, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, en promedio, ¿qué porcentaje de reducción de consumo de aire acondicionado se da en México con el cumplimiento de la NOM 020? Bueno, aquí, según análisis nuestros, a partir de viviendas construidas, diseñadas con concreto, la ganancia de calor se reduce hasta el 60% de esto. Hay la experiencia en Mexicali ya de muchos años, donde la aplicación de aislamiento térmico en techos les reduce 30% el consumo de la vivienda. O sea, está demostrado esta reducción. Pero digamos, en los estimados que tenemos de reducción de la ganancia térmica a partir de viviendas construidas por concreto, especialmente el techo, la reducción es hasta en 2/3 partes. Ok, muchas gracias. La siguiente es si podrían comentar un poco sobre cómo los desarrolladores de viviendas perciben la implementación de las normas de envolventes y cuáles son sus recomendaciones para implementarlas. Bueno, este es un tema extenso. Tuvimos conversaciones seguimos conversando y tenemos buena relación con Canadevi. Para ellos es, digamos, en principio una cuestión de sobreregulación, y pues cuando nos platican de la cantidad de regulaciones a las que están sujetos, entendemos esto. Otros, el costo adicional. Creo que ahí había una percepción de que el costo va sobre de ellos, pero realmente aquí hay a través del tiempo, llegamos a la conclusión de que el principal beneficiado de la aplicación de la NOM 020 es la hacienda pública, por el nivel de subsidio que se tiene hoy en tarifas eléctricas. Y el análisis que hemos hecho muestra que una inversión en promedio de 10,000 pesos se puede pagar en 3 años para la hacienda pública y tener beneficios a lo largo de los 30 o más años de vida útil de las edificaciones. Sin embargo, esto no resolvió la posibilidad de llevarlo a los programas como CONAVI para hacerlo obligatorio, pero pues seguimos conversando y estamos conversando ahora en la revisión precisamente de la NOM 020, donde estamos viendo cómo se puede actualizar en términos de materiales no considerados, pero también en formas de evaluación. Por ahí vi una nota escrita sobre el aspecto dinámico de las paredes. Pues sí, hay que revisar la norma para modernizarla, y pues en ese sentido pues seguimos conversando con los desarrolladores de vivienda para que esto sea en consenso, para que esto no sea un impedimento a su desarrollo.
Ok, muchas gracias. La siguiente es para el maestro Alba. Si pueden repetir el volumen que representan los equipos con inverter. A ver, maestro Alba. Maestro Alba. Bueno, yo, yo lo escuché decir que hasta 50% ya el año que entra va a ser, el 50% del mercado de aires acondicionados va a ser en equipo inverter, que empezó como el 15% Ok, el año muchas pasado. gracias. Esta es para Francisco, el maestro Francisco Ceballos. Es público el estudio de Infonavit del que habla sobre los porcentajes de vivienda. Nosotros en la página de Infonavit reportamos el número de viviendas que se han evaluado por el CISEVIVE, incluso por el dato de calificación, y también tenemos un desagregado por estado. El tema de compartir la información de las viviendas que han cumplido NOM 020, pues es un tema que no hemos querido transmitir por esta confusión que puede decirse de que están cumpliendo, pero no han pasado por la evaluación de la conformidad, o sea, cuando ya pasan por esta evaluación o por esta certificación, ahí oficialmente están cumpliendo. Pero con gusto me pueden escribir y les comparto esta estadística. Ok, muchas gracias. Esta es, bueno, para los que quieran contestar, ¿cuánto es el impacto económico en un recibo de energía para un usuario que no tiene un equipo de aire acondicionado? Bueno, yo diría, y quizá Carlos Carrasco también pueda comentar, el beneficio en el confort. Está comprobado que una vivienda que integra elementos de reducción de ganancias de calor, ya sea en techos y paredes por aislamiento térmico y en ventanas por uso de ventanas de baja transmisión de calor, puede ser notable. O sea, de una vivienda que puede no ser confortable a una vivienda que es confortable. Y entonces tiene un efecto en salud y productividad. Quizá no lo tenga la factura de energía porque no tiene equipo para ser usado, pero hay zonas donde no hay de otra. Sí. A ver, ¿quién más puede comentar? Sí. Así es, maestro. Creo que por ahí hay también que mencionar o que ver que en México y bueno, en diferentes partes del mundo hay sistemas de certificación que te llevan a casi al edificio cero energía o al edificio pasivo, ¿no? Que hay diferentes por ahí estándares, inclusive aquí en México también hay algunos. Sin embargo, como bien comenta, no solamente se trata del uso de la energía o de la disminución del consumo de energía, ¿no? Es un tema de habitabilidad, ¿no? De que creo que ahí es algo que tiene que ver con un comentario que acabo de ver del colega Tobías de Vinte, que el usuario debe sentir los beneficios del diseño de su casa. No por el hecho de que tenga nada más uno de los elementos, que tenga aire acondicionado, sino cuando esté apagado el aire acondicionado o inclusive si no tiene aire acondicionado, debe estar la mayor parte del tiempo dentro de su vivienda en estado de confort, ¿no? Y eso tiene unos beneficios colaterales que tienen que ver con la productividad de las personas que están habitando ahí, de los niños a la hora de hacer su tarea, o de dormir mejor, o de tener menos alergias, etcétera, 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 ¿no? Carlos, qué bueno que tocas ese punto y creo que aquí valdría la pena ahondar en algo. Muchas veces no se tiene como la relación entre el confort térmico y la arquitectura. O sea, tal vez nosotros o tal vez en el medio porque pues es un tema que se debate, pero yo creo que en la población en general, vincular el tema del confort térmico a que sea la vivienda la responsable de ese confort, creo que no está asociado. E incluso pues es como cualquier problema arquitectónico en la vivienda. O sea, nadie se acuerda del arquitecto hasta que falla algún sistema o hasta que de veras la vivienda no está bien diseñada.
En ese punto pues coincido con el comentario de Tobias, en el sentido de que, pues a veces ese extra que no se puede, que no se ve, porque pues el aislamiento térmico o las medidas de aislamiento térmico muchas veces quedan abajo de estos acabados en la vivienda, o sea, de los acabados me refiero de los morteros o las pinturas, y no se ve esa plancha o ese sándwich que tiene los muros o el techo, y que es ahí donde se tecnifica la vivienda. Y tecnificar la vivienda ha sido todo un tema de, si nos vamos desde atrás, o sea, muchas veces se ha pensado que pues la industria ha dejado un poco en el descuido la calidad. Pues sí, pero si nos vamos un poco más atrás, ¿dónde se están impartiendo o dónde se está impartiendo la importancia de la arquitectura en la relación con el medio? Difícilmente, o bueno, actualmente ya hay escuelas que tienen este tema, pero nos vamos unos 10, 15 años atrás o hasta 20 años atrás y eran pocas las escuelas de arquitectura que todavía veían esto como un tema de arquitectura, se veía como un tema de ingeniería, o sea, todo el tema de transmisión de calor, de ganancias de calor, de termodinámica, todo eso es un tema que se estaba tomando desde los ingenieros. La necesidad que ahora ¿cómo se llama? Se regrese a la arquitectura en la importancia de la calidad de la vivienda, también ha llevado a la necesidad de recapacitar o capacitar a toda la industria, a los interesados, y en ese sentido, pues también digo, desde Infonavit hemos emprendido campañas justamente para concientizar y para saber cómo utilizar esas herramientas que les digan, esta vivienda es eficiente. Porque no es nada más algo como casuístico o algo experimental, como si fuera la cocina de le pongo un poquito más de sal. No, esto es, necesitas meterle un modelo para justamente calcular todas las variables que inciden y entonces tener un resultado certero que la vivienda está construida en términos de calidad, en un término científico, pues. Sí, ahí, si me permiten compartir. ¿Sí, me escuchan? Sí. Sí. Sí, perdón, José Luis Alba de Onfa. Entendiendo un poquito, sumando a esto que comentan, creo que la base es entender que esto es dinámico. También entender que este país ha crecido a un ritmo de 625,000 viviendas nuevas al año. También entender que estamos hablando, la vivienda es un bien patrimonial y toda la parte de equipamiento de la vivienda para el mejor vivir, digamos, para la calidad de vida, suelen ser productos duraderos. Entonces, eso creo que son dos datos relevantes de por qué tenemos que poner más énfasis en que la eficiencia energética y el mejor acondicionamiento de las casas, de los edificios, de este crecimiento vertical de la vivienda, sí lo consideren, sí consideren la eficiencia. También, por eso, como comentábamos hace unos momentos, es relevante tener todas las herramientas, tanto financieras como de programas y de instituciones, para que aquel que compró un equipo de aire acondicionado hace 10 años, cuando todavía era incipiente la tecnología, al menos la inverter en México, pues hoy puede acceder a eso y verlo reflejado en un menor consumo, pero también eso le da un margen a la gente. Lo comenta muy bien en el documento que elabora el ingeniero de Buen, porque también lo que ha pasado es que han equipado más la casa las gentes, lo cual no es malo, digamos, simplemente mejoran su calidad de vida. Y digamos, pero eso también nos permite que el esfuerzo tecnológico por equipos más eficientes en un mercado normalizado con altos estándares competitivos sea el incentivo perfecto para que la gente compre un equipo nuevo sustituyendo uno viejo que va a ser pagado con lo que se está ahorrando del consumo de luz, por ejemplo, ¿no? Y digamos, ese yo creo que no tenemos que perder de vista que estamos hablando de aspiracionales, porque son bienes duraderos. La vivienda
ojalá todos pudiéramos comprar una vivienda cada pocos años. La realidad es que la expectativa tenemos que tener un ritmo mayor de crecimiento de la vivienda en México al que hemos tenido en los últimos años. Y también tenemos que pensar en las viviendas que ya tienen muchos años y cómo las tenemos que ir reacondicionando justamente para la calidad de vida de las personas. En el centro de esto está la salud, la calidad de vida de las personas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, esas son todas las dudas que responderemos el día de hoy, pero si tienen alguna otra pueden enviarla al correo que se muestra en pantalla y nosotros les responderemos a la brevedad. Para finalizar, a nuestros ponentes les gustaría agregar algo más. Habla Odón. Bueno, yo nada más agradecer a mis colegas Francisco Ceballos, Alejandro Carrasco y José Luis Alba por su participación en este foro, al equipo de la CONUE por haberlo organizado y a los, entiendo, cerca de 200 o más participantes que tuvieron la paciencia de escucharnos sobre algo que nosotros consideramos relevante. Simplemente, si no escucharon la presentación, pues está el documento y hay varios documentos de la propia CONUE. Nos pueden seguir en redes sociales para que estén enterados de lo que estamos haciendo. Y por supuesto, estamos a sus órdenes para responder preguntas que queden pendientes. Pero quiero sugerir que también hagan algún comentario mis colegas, por favor. De mi parte, maestro De Buen, pues también agradecer la mesa, la oportunidad de compartir nuestros quehaceres, nuestras preocupaciones. Es un tema que da para mucho, es bastante importante y pues vamos a seguir trabajando y colaborando con todos los interesados en hacer que esto cambie para bien, ¿no? Que vaya transformándose para bien día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de parte de la industria, de los fabricantes de aparatos domésticos, agradecer el espacio que nos permiten. La verdad es que es un ejercicio, creo que muy útil, muy necesario, el que promueve el maestro De Buen y CONUE. Nosotros sí estamos convencidos que es muy útil esta información que se va elaborando con los documentos que vienen trabajando. Es importante seguir insistiendo en sensibilizar a la gente, a la comunidad, de la importancia de la eficiencia energética y agradecer el que nos den oportunidad de comentar estos trabajos. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a todos por su espacio. Bueno, pues también agradecer al ingeniero, sobre todo por tomar el liderazgo y abrir estos debates. También obviamente por la invitación, siempre formando parte de estas discusiones. Y pues yo creo que mi comentario al final es como, creo que la mayoría de los que estamos, o de los panelistas y también de los participantes, creo que estamos muy interesados en este tema que a veces siento que toca un tema muy especializado o de un interés muy particular. Y creo que este debate que se inició, no sé, yo creo que hace unos 30 años, pues, tomando en cuenta que desde que nace la CONUE en 1990, me parece, 92, o un poquito más, si nos vamos 30, 35 años, es nuestro deber justo ahora llevarlo pues a que sea un tema de discusión pública, dada la importancia que ya resaltamos en este panel, o sea, transmitir esa importancia del confort, de la energía, del uso eficiente de la energía, de los aparatos eficientes y de la arquitectura, es un tema que nos toca una responsabilidad a cada uno en cada trinchera que estemos colaborando. Muchas gracias. Bueno, pues les pedimos... Perdón, Mariana, nada más felicitarla a usted, a la maestra Norma Morales y José Alberto López por la labor detrás de este evento. Eso no quería dejarlo fuera, este reconocimiento. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Bueno, les pedimos a los ponentes que prendan sus cámaras para tomar la foto del evento.
Y pues agradecemos mucho la participación de los ponentes, al ENER por su apoyo para la transmisión del webinar y de todas las personas que siguieron esa transmisión, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Gobierno de México.